Hola, ¿cómo están? Tenemos el placer de tener un nuevo capítulo de la entrevista educativa, este espacio que hemos creado con toda la audiencia de Educar Chile, sobre todo con los docentes de Educar Chile, para tener un espacio de reflexión, de abrirnos al mundo, de refrescar nuestras ideas respecto de lo que está ocurriendo con la educación en distintos lugares del planeta. Y hoy vamos a tener la posibilidad de tener una invitada de lujo, que es una gran socióloga francesa, Agnès Van Santen, que además tiene la característica de tener un origen venezolano y que por lo tanto vamos a poder hablar en español con ella, lo que va a facilitar sin duda la comunicación. Agnès Van Santen ha sido una socióloga muy destacada que ha tenido una producción larga sobre temas de desigualdad, de los docentes, de los inmigrantes, del estudio de distintos grupos sociales y su relación con la educación. Y vamos a intentar repasar con ella algunos de lo que han sido sus trabajos más importantes. Hola Agnès, ¿cómo estás? Quizás, gracias. Si te parece, podemos partir quizás en este juego de preguntas y respuestas con tu visión más general de qué está ocurriendo con la educación como sistema y cuáles son los principales problemas o desafíos que presenta en la actualidad. Yo creo que la mayoría de los países del mundo vemos que están invirtiendo mucho en la educación, puesto que está la idea que realmente la base del conocimiento es esencial para el crecimiento de los países, la competencia entre los países, la cohesión social también a nivel nacional. Y al mismo tiempo la mayoría de los países están confrontados al problema que tienen sistemas que se desarrollan, que aumenta el número de alumnos, se extiende la edad de escolarización hasta la universidad y a pesar de todo hay problemas importantes de alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y esos alumnos pues no se encuentran en todas las mismas categorías sociales y vamos a tener problemas también de diferencias entre las clases sociales y en los países que tienen mucha inmigración entre los nuevos grupos inmigrantes y la población autóctona. Entonces tenemos un paisaje complejo entre por un lado un gran crecimiento, desarrollo y del otro desigualdades, dificultades y los países tienen que confrontar esas dos dimensiones simultáneamente. En Chile hemos tenido estos últimos años mucha presión por tener más y mejor educación para todos. Eso se ha manifestado incluso en las calles, hemos tenido movimientos estudiantiles multitudinarios que además han tenido el respaldo de las familias. ¿Eso también ha ocurrido en Francia? Sí, quizás el desarrollo en Chile ha sido más rápido en un periodo más corto. En Francia hemos tenido ese tipo de movimientos, hemos tenido 3 olas de masificación de la enseñanza en los años 60, un gran movimiento, en los años 80 otro movimiento, pero ahora en los años 2000 hacia la enseñanza superior. Sí, tenemos ese tipo de movimiento también y una preocupación central, la educación está todos los días en los medios de comunicación como un objeto de atención particular y el presidente actual ha decidido recortar el presupuesto en todos los campos dado la crisis económica, menos en el sector de la educación, porque la prioridad número 1 es la educación. Un tema relevante aquí es el tema de la equidad. Es un país que tenemos grandes desigualdades sociales y se le ha pedido de alguna manera a la educación que sea una suerte de igualador social. Y muchas veces cuando se discute los programas de gobierno, los políticos, la gran promesa que se hace es que la educación va a lograr reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, eso cuesta mucho que ocurra. ¿Ese tema también es un tema relevante en Francia? Sí, en Francia ha sido siempre un tema central y continúa a serlo y cada vez más, puesto que los estudios de PISA, como quizás en el caso de Chile, muestran estudio tras estudio que cada vez en el sistema francés las desigualdades son más importantes. Entonces hay toda una discusión nacional acerca de ese tema. Es verdad que se le pide mucho a la escuela cuando se le pide a la escuela resolver los problemas de desigualdad en la sociedad y nosotros en nuestros estudios sabemos que las sociedades en las cuales el sistema escolar es el más equitable son las sociedades que ellas mismas son equitables entre los niveles de sueldos en la población, la protección social y otros sectores. Al mismo tiempo yo creo que por lo menos le podemos pedir a la escuela que no agrave las desigualdades, porque lo que hemos constatado en nuestros estudios no es solamente que la escuela no permite limitar las desigualdades, sino que ella misma contribuye a acentuarlo. Creo que por lo mínimo le podemos pedir a la escuela que no aporte una contribución específica a agravar las desigualdades. En Chile uno de los problemas que más se ha llamado la atención es lo que se ha llamado la segregación.
Es decir, que hay escuelas para pobres, escuelas para clases medias, escuelas para ricos. Y que cuesta mucho que la escuela sea un espacio de encuentro social. Eso se hace como un tema constante y Chile en los rankings internacionales y en la prueba PISA, por ejemplo, aparece como el país más segregado educativamente en ese sentido. Ese es un tema que se está planteando también en otros lugares. ¿Ustedes ven también en la sociedad francesa una tendencia hacia la segregación que también esté presente en las escuelas? Sí, tenemos un problema muy importante en ese respecto. Me es difícil comparar con la situación chilena porque no la conozco suficientemente bien, pero en Francia es un problema muy importante del que se debate mucho. Es verdad que una parte del problema tiene que ver con la segregación residencial. No podemos decir es nada más el efecto de la escuela, sino que tiene que ver dónde viven las familias y entonces eso va a influir en el tipo de escuelas que van a enviar a sus niños. Pero tiene también que ver mucho con los modos de elección de la escuela, las maneras como los padres deciden agruparse entre ellos. Es muy importante porque nosotros tenemos muchos estudios, los sociólogos de la educación, que muestran que el progreso escolar, la manera de dar mejor educación a todos, es construir clases y escuelas heterogéneas. Nosotros tenemos muchos aspectos que dicen, sobre todo los alumnos que son de nivel medio, progresan mucho más en las clases heterogéneas. Entonces tenemos un argumento pedagógico. Y también hay un argumento social, una sociedad en la cual los niños no discuten entre ellos, entre los diferentes grupos sociales o los diferentes grupos étnicos, según el tipo de sociedad. Como la mayoría del tiempo los niños los pasan en la escuela, cada vez más tiempo y cada vez más largo, pues construimos una sociedad separada, segmentada, en la cual los diferentes grupos no comunican entre ellos. Entonces hay muchos argumentos en favor de mezclar los diferentes grupos en la escuela, pero mucho miedo también de la parte de los padres y a veces también de las partes de los profesores, la idea que es más fácil enseñar en grupos homogéneos, muchos factores que van a ir en el sentido de no favorecer esta mezcla dentro de la escuela. ¿Y en tu visión se está avanzando hacia una mayor segregación? O sea, cada vez más las sociedades, por ejemplo, el caso francés, ustedes teman el tema de la inmigración como un tema muy importante. Tú, si la comparas con décadas atrás, ¿ves que la educación va siendo más segregada en el tiempo? ¿Esa es la tendencia que se está imponiendo? Sí, desgraciadamente tenemos muchos estudios que muestran una aumentación de la segregación residencial. Entonces eso en Francia, sobre todo, en que hay menos transporte para ir lejos a una escuela, que los padres envían a sus hijos a la escuela del barrio, sobre todo que hay reglas que los obligan a que sus hijos vayan a la escuela pública del barrio, a menos que quieran ir a una escuela privada. Vemos que todos los últimos estudios de estos últimos años nos muestran que los grupos de nivel alto cada vez se agregan más entre ellos, sobre todo los grupos más del sector privado, de ciertas categorías de manager en las empresas, están en cierto tipo de barrios, están agrupados. Entonces eso obviamente tiene un impacto en la escuela y en la escuela misma los padres ponen mucho acento en la idea que sus hijos estén en una clase que sea una clase en que no haya niños con problemas, en que sea una clase de mejor nivel. Entonces dentro de la escuela misma vemos una segregación interna a la escuela y los padres piensan que su interés individual es obrar de esa manera, pero eso va en contra, en realidad, de la mejora de los resultados de la mayoría de los alumnos y también del tipo de sociedad que construimos. Hay ciertos trabajos que muestran que mientras uno más se encierra entre sí, más inseguro se siente. Es decir, que la mejor manera de luchar contra la inseguridad es abrirse y no cerrarse. Pero es difícil convencer a las personas a veces que es así. O sea que esto tiene muchas consecuencias, como vemos, esta educación segregada, que no solo está en Chile, como hemos visto tantas veces, sino que también está en Francia, que siempre hemos visto nosotros como un ejemplo de escuela igualitaria y pública y gratuita. Sin embargo, también en Francia vemos que están pasando estos fenómenos. Otro tema esencial es el tema de los docentes. Se ha popularizado esta idea de que un sistema escolar tiene la calidad que tienen sus docentes. Y es probablemente cierto. Son ellos los que hacen día a día el trabajo escolar en la sala de clase y los que tienen la relación cotidiana con los alumnos. Pero la gran pregunta entonces, bueno, ¿cómo logramos tener muy buenos docentes en todas las salas de clase, especialmente las salas de clase que más lo necesitan, con los niños que más requieren el apoyo? En Chile no nos ha sido fácil ese tema. Me gustaría saber cómo lo ha enfrentado
ustedes como sociedad? Bueno, en Francia también ha habido mucho debate y discusión. Hemos pasado por fases en que ha habido realmente una crisis de reclutamiento de profesores, porque no es tan fácil efectivamente. Ha habido varios sistemas. Últimamente el último gobierno ha tratado de proponer un sistema de becas para atraer a jóvenes de medios más desfavorecidos que se quieran dedicar a la enseñanza. Y bueno, yo creo que también puede haber parte que tenga que ver con los recursos financieros. Muchos profesores tienen la impresión que se trata de un empleo mal pagado y muchos tienen la impresión también que está mal reconocido en la sociedad, pero nosotros en todos los estudios muestran que es una profesión que es muy apreciada por el público. En Francia por lo menos no tenemos una crítica de la acción de los profesores, tenemos críticas sobre las condiciones de trabajo de los profesores, pero no sobre, sobre los profesores. Es un poco distinto en Chile. Sí. En Chile una de las cosas que ha ocurrido justamente con esta masificación de las encuestas y esta criticidad creciente sobre la calidad es que ha ido bajando el prestigio de los profesores claramente en los últimos 15 años. Tú dices que eso en Francia no... Es decir, ha bajado el prestigio de la profesión, que no es considerada, es decir, con una imagen muy diferente. Es una posición que todavía para las mujeres sigue siendo una profesión relativamente prestigiosa, pero para los hombres lo es cada vez menos. Es una profesión que siempre ha sido muy feminizada, pero lo es cada vez más. En primaria, por supuesto, es 95%, en secundaria 60%, y bueno, según las materias, obviamente hay variaciones. Las mujeres están mucho más presentes en las materias literarias y los hombres en las materias científicas, pero yo pienso que en Francia el debate más importante estos últimos tiempos y que todavía no ha tenido una solución realmente satisfactoria es la formación de los profesores. En Francia siempre ha habido una creencia muy grande que basta el nivel en una disciplina para ser un buen profesor. La formación pedagógica no ha estado a la altura. Es una formación que, contrariamente a lo que sucede en otros países de Europa, es una formación, como se dice, consecutiva. Es decir, primero una formación en una disciplina y luego un poquito de pedagogía. Mientras que en muchos países se trata de formar simultáneamente a una o a varias materias y a la pedagogía. ¿Y eso incluso en la enseñanza básica? Aún en la enseñanza básica hay más pedagogía, pero siempre los profesores vienen con una licenciatura en una materia definida, lo cual ha creado otros problemas porque cada vez tenemos menos profesores de primaria que vengan con una licenciatura en las materias científicas. Entonces la formación científica en las escuelas primarias, la enseñanza de las ciencias está presentando muchos problemas. En secundaria el problema es la falta de formación pedagógica de los profesores. Se ha tratado varios modelos. Primero teníamos las escuelas normales, pero que eran nada más para la primaria. En secundaria muy poca formación. Luego creamos los institutos universitarios de formación de profesores. Muchas críticas. Se decidió ponerlos en la universidad. Entonces, cuando se puso en la universidad, todas las materias en la universidad quisieron recuperar la formación con muy poca pedagogía. Y ahora el nuevo gobierno, por eso hemos tenido una cantidad de reformas muy impresionantes estos últimos años, se acaba de crear una nueva institución que se llama las Escuelas Superior de Pedagogía, que van a estar asociadas a las universidades, pero estamos para entregarle el componente pedagógico y vamos a ver si esta pista puede funcionar. Entonces el problema de la formación me parece muy importante. Otro problema quizás que tenemos en Francia es que los jóvenes profesores empiezan su carrera en las escuelas con más dificultades, con más problemas, porque la movilidad de los profesores se hace según la antigüedad. Y entonces los profesores con más experiencia se van a las mejores escuelas, construyen una carrera horizontal, como decimos nosotros los sociólogos, y desertan las escuelas con más dificultades, con públicos de clase pobre, inmigrantes, y entonces los jóvenes cuando empiezan su carrera, las únicas escuelas en que hay plazas para ellos son esas escuelas tan difíciles. Claro, bueno, eso es algo parecido a lo que nos ocurre aquí, ¿no es cierto? Que tenemos una mala distribución de la fuerza docente, por llamarlo de alguna manera, en la cual justamente las escuelas que más necesitarían muy buenos docentes, sin embargo, muchas veces no los tienen, porque ocurre esta migración que tú dices, esta carrera aspiracional en la cual se persiguen a las escuelas de clase media, se va ascendiendo por estatus, así ocurre. El tema de los padres también parece un tema muy decisivo, la decisión de los padres de poner a los hijos en ciertas escuelas o no, cómo se toma esa decisión. Tú has hecho trabajos muy importantes y recientes sobre este tema. Aparentemente existe, incluso en Francia, que tenemos estas escuelas públicas tan importantes, tan igualitarias, que no pueden seleccionar.
mucho antes que las chilenas, que han sido tan seleccionadoras. Incluso eso era permitido hasta hace poco tiempo atrás, hasta la Ley General de Educación del 2009. Ahora no se puede, sino después de sexto grado. Sin embargo, también los padres parecen en Francia tener una tendencia a buscar seleccionar la escuela. Eso tú lo has estudiado con mucha profundidad. ¿A qué se debe? Bueno, uno de los problemas centrales tiene que ver con el tema que abordábamos de la segregación, es decir, que las escuelas públicas en Francia siguen siendo más homogéneas que en otros países porque tenemos un currículum nacional, tenemos un sistema de servicio público, no hay tantas diferencias entre los profesores, tenemos unas diferencias de edad entre los profesores, los más jóvenes en las escuelas con más dificultades, pero tienen el mismo nivel de formación, no tenemos profesores que sean formado a distancia. Exacto, no, tienen la misma formación, entonces todavía se mantiene una cierta homogeneidad en la calidad de la educación que se ofrece. Pero lo que ha cambiado mucho estos últimos años es la segregación entre las escuelas. Y los públicos de las escuelas son muy diferentes según los barrios en que están instalados, según la reputación de la escuela que logra atraer ciertos públicos o que es desertada por los padres. Y es verdad que nosotros en nuestros trabajos de investigación hemos mostrado que hay una relación entre la segregación de la escuela y la capacidad de los alumnos a progresar. Es verdad que tenemos varios resultados que se llaman en la literatura anglosajona el School Mix Effect, un efecto del tipo de público que hace que aunque uno tenga una pedagogía maravillosa, si tiene una concentración de alumnos con problemas, pues el tipo de progreso que puede tener está limitado por el tipo de público, por muchos efectos, porque sabemos que los profesores se adaptan al nivel que piensan que sus alumnos tienen cuando están en unas clases, unas expectativas que han estudiado mucho los psicólogos sociales, cuando están en una clase con muchos alumnos con problemas piensan, esta clase no puede progresar. También tenemos un efecto que se llama en la literatura peer effect, es decir, el efecto del grupo de los pares. En los niños, entre ellos, no hay una transferencia positiva, no hay un apoyo positivo. Entonces, eso influye. El problema es que eso existe, pero los padres tienden a mayorar ese efecto. Como están tan angustiados, finalmente los padres que yo entrevisté en Francia piensan prácticamente que la pedagogía no tiene ningún lugar, mientras que nosotros mostramos que la pedagogía puede cambiar la situación y las políticas educativas también, pero los padres están tan angustiados, tan preocupados. En Francia sobre todo el diploma es tan importante en el mundo laboral, la situación está tan difícil y tan cambiante que los padres dicen no podemos coger ningún riesgo. Es decir, hay una relación y yo no quiero realmente que mi hijo esté en una situación de riesgo y lo mejor es que esté en una clase con buenos alumnos y mejor aún en un colegio aunque no haya sino buenos alumnos y eso es un motor muy grande para elegir la escuela. Tú, las últimas investigaciones que estás haciendo sobre la élite. ¿Cómo se forma la élite? ¿Puedes avanzarnos un poco el tipo de resultados que están surgiendo de esas investigaciones que estás haciendo? Y también tenemos una situación en la cual la élite se forma en escuelas muy reservadas, que son las escuelas particulares pagadas, el 7% de la matrícula, y tiene sus reglas propias. ¿Qué es lo que has ido descubriendo ahí? Una de las cosas que caracteriza, por supuesto, las élites es el hecho de una permanencia, porque como están en una posición superior, no necesitan el cambio, puesto que es una situación de dominación que la pueden perpetuar, entre otras cosas, asistiendo al mismo tipo de escuelas, entre ellos. Entonces, en cierto modo, hay pocos cambios. La pedagogía en ese tipo de escuelas es muy tradicional, poco innovadora, las expectativas son las mismas, todo el mundo trabaja en la misma dirección. Entonces, en cierta manera hay pocos cambios, pero en Francia ha habido dos tipos de cambio importantes, sobre todo si nos interesamos un poco más a la educación superior, no solamente a la educación secundaria, es la globalización, que hace que las élites quieren cada vez ser más internacionales, lo cual ha planteado que muchas escuelas de gran reputación, de las grandes escuelas en Francia de formación superior, están modificando mucho sus currículums, su manera de trabajar para proponerles recorridos al exterior a los estudiantes, profesores extranjeros, cambios en el currículum. Eso ha transformado profundamente el funcionamiento de esas escuelas tradicionales de élite. Otro problema al que yo me he interesado mucho tiene que ver con una crítica social del elitismo, porque hemos mostrado en estudios recientes, colegas con trabajos estadísticos han mostrado que cada vez son más elitistas las escuelas elitistas.
Y entonces hay una crítica social porque muchas de esas escuelas son escuelas de Estado y en algunas de esas escuelas de nivel superior los alumnos hasta reciben un sueldo porque esas escuelas fueron creadas para formar a los cuadros del Estado. Entonces se les pagaba ya como estudiantes porque iban a trabajar para el Estado. Cada vez trabajan menos por el Estado. Por ejemplo, yo trabajo en Sciences Po, que formaba a la gente que iba a la Escuela Nacional de Administración y trabajaba en el Estado. 80% de los estudiantes de Sciences Po trabajan hoy en el sector privado. La Escuela Politécnica, que era la escuela de los grandes ingenieros del Estado, que creó la Revolución Francesa, luego Napoleón. Bueno, 70% de los estudiantes van directamente al sector privado hoy en día. Entonces hay un cuestionamiento social de que estas escuelas se tienen que abrir. Entonces algunas escuelas como Sciences Po, donde yo estoy, han creado una nueva política de discriminación positiva, como las universidades americanas, un nuevo sistema, con cuotas para estudiantes que lo que han creado en realidad son unos partnerships con escuelas. Tienen ahora 95 escuelas de clase baja con las que trabajan y tienen un programa especial para que esos estudiantes entren por otro sistema, no tienen que pasar el examen de entrada como los otros. Y otras universidades de élite o institutos de élite han creado programas de outreach, de crear un poco de tutoría, de crear programas para atraer a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Agnes, por toda esta fantástica posibilidad que hemos tenido de conversar diversos tópicos de la sociología de la educación que tú nos has recordado. Y también viendo similitudes, diferencias entre nuestra sociedad y la sociedad francesa, y yo siempre creo iluminándose ciertos temas que nos han mostrado. Sin embargo, siempre nosotros le planteamos una pregunta a nuestros invitados, invitadas, y la pregunta es muy simple: ¿cuál consejo nos darías tú, con lo que has podido apreciar de Chile en este tiempo que has estado, para mejorar la calidad de la educación chilena? ¿Cuál sería el consejo desde tu trayectoria de lo que nosotros los chilenos deberíamos poner más atención y que deberíamos tratar de ocuparnos para mejorar lo que tenemos? Bueno, yo diría que son cosas que me parecen más generales, aún más allá del sistema chileno. Veo que en Chile pues hay una progresión muy grande del número de estudiantes que van hacia la enseñanza superior, es decir, que hay realmente una masificación, no solamente de la enseñanza secundaria, sino superior. Y creo que muchas veces los representantes políticos tienen la impresión que la democratización es eso, y que nosotros en nuestro trabajo lo que mostramos es que generalmente, desgraciadamente, en muchos países, y creo que Chile no hace excepción, esta masificación de la enseñanza secundaria y superior se acompaña de una segmentación, es decir, que cada vez vemos que los estudiantes de clase baja, acceden a un nivel superior, pero acceden a un tipo de enseñanza que es de menor calidad en tipos de instituciones diferentes, y entonces tenemos lo que algunos sociólogos en Francia han llamado una democratización segregativa. Es decir, que al mismo tiempo se aumenta el nivel de estudio, eso tiene un significado y es importante, pero al mismo tiempo hay una segmentación cada vez más grande en las instituciones, y lo importante hoy es, me imagino que en Chile casi vamos a poder decir dentro de unos años, no es quién llega al nivel de la enseñanza superior, sino en qué universidad estás, que es el problema de la segmentación. La segunda cuestión, bueno, hay varias cuestiones. Hemos hablado de la importancia del profesorado y es verdad que todo lo que tiene que ver con educación es recursos humanos y toda la calidad que le podemos dar a, primero, la formación de los recursos humanos, pero yo también creo mucho, no solo en la formación inicial, sino en acompañar a las personas. Y uno de los problemas en las políticas en Francia, y que lo vemos mucho en otros países con pocos recursos, es la dificultad a hacer un monitoring realmente de lo que sucede. Es decir, que se lanzan muchas políticas, pero no vemos cómo se aplican realmente en las escuelas, en las clases, y eso puede crear muchas diferencias entre lo que se decide a nivel nacional y lo que sucede. Yo creo que los profesores hay que acompañarlos mucho, darles mucho apoyo durante su trabajo y evaluar también lo que están haciendo para ver si hay cosas que no están funcionando y que presentan problemas. Yo soy muy atenta a cómo se implementan las reformas, para decirlo de esa manera. Muy bien, bueno, muchas gracias, Agnes, gracias a ti esta conversación en por la esta entrevista invitación. educativa.